Buenas tardes a todo el público. La siguiente conferencia se llama Laudería, Heterogeneidad e Interdisciplina. Va a ser impartida por el Liceo de Paracho Jorengua. Tenemos aquí al licenciado Fidel Cervantes, de carrera contador público. Actualmente es maestro constructor de guitarras clásicas acústicas. Es originario de Paracho, Michoacán, la cuna de la laudería en México, donde trabajó en un taller de laudería, y actualmente está en el taller en el Liceo de Paracho Jorengua. También tenemos a Silvia Cervantes Hernández, que es licenciada en Comunicación Visual y egresada de la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM. Bueno, yo junto con compañeros del ESIME tuve la suerte de trabajar con ellos, en donde hicimos un instrumento musical desde cero. Y bueno, no tengo el instrumento en este momento, pero puedo decir que son muy buenos lauderos. Y la verdad es que el convenio que tuvimos con la ESIME Zacatenco fue muy bueno. Fue para un proyecto de la materia de acústica musical, que es impartida en la Academia de Acústica en la ESIME Zacatenco. Y tenemos un integrante más, que lo presenta mi compañero. Muy bien, asimismo contamos con la presencia de José Ariel Torres Trabado, que es egresado de la Facultad de Música de UNAM y cuenta con diplomados como en microfonía y electrónica, en mezcla de audio en estudio y construcción de guitarras clásicas acústicas. Levante la mano, por favor. Bueno, entonces damos por iniciar la conferencia que tenemos en este momento, y por favor les pido un fuerte aplauso para darles la bienvenida. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la bienvenida. Antes que nada, bueno, queremos dar un agradecimiento infinito a la ESIME Zacatenco por la invitación y todo el apoyo que nos han brindado dentro de este gran evento. Muchas felicidades también a la doctora Itzalá Rabadán y a todo el equipo que hace posible este evento del Congreso Nacional de Expo Acústica, Y el Liceo de Paracho Jorengua está muy entusiasmado de colaborar con ustedes y esperamos seguir teniendo más intercambios con colaboraciones de trabajos, de conocimiento. Como mencionó Diego, hemos trabajado en algunos proyectos y siempre nos han brindado como mucha ayuda, tanto nosotros lo que podemos ayudarles a ellos y ellos a nosotros. Bueno, nosotros, como mencionaron, somos el Liceo de Paracho Jorengua. Somos una escuela que tiene por objeto promover la cultura y la educación a través de la impartición de cursos, diplomados y seminarios que procuran la adquisición de conocimientos, la capacitación y la actualización del quehacer científico, social, técnico y de las bellas artes. El objetivo de nuestra participación aquí en la Expo Acústica es el de fomentar el interés de la educación, la laudería, la acústica, la cultura y el arte entre los jóvenes mexicanos. Si pueden pasar, por favor. Bueno, esto es un poco lo que les comentaba del liceo. ¿Pueden pasar la que sigue? Bueno, dicho todo esto, pasamos ya de lleno al tema de nuestra conferencia, que se titula Laudería, Heterogeneidad e Interdisciplina. La laudería es una actividad artesanal a través de la cual se producen instrumentos musicales de cuerda y genera vínculos de integración de conocimientos interdisciplinarios. Bueno, la laudería que nosotros manejamos en el Liceo de Paracho es específicamente la de construcción de guitarras clásicas acústicas, y somos de las pocas escuelas que se dedican a esto. Bueno, ¿por qué dice que la laudería es una integración de conocimientos interdisciplinarios? Podemos llamarla interdisciplinario a la habilidad práctica de combinar e integrar actores, elementos y valores de múltiples áreas del saber, conocimiento, técnica y práctica. Por otro lado, también tenemos a la heterogeneidad, que es una mezcla de partes de diversa naturaleza
en un todo. Siempre que queremos como definir esto de la laudería, cómo se va integrando con otras áreas, con otras materias, estas palabras nos sirven mucho porque podemos ver que no solo es, o sea, la interdisciplina tiene diferentes materias o diferentes disciplinas, pero toma como ciertas partes de esta y las integra para formar una nueva. Pueden pasar. Bueno, la guitarra, como todos sabemos, la guitarra es un instrumento musical de cuerda pulsada, compuesto de una caja de madera con un brazo adosado al diapasón y una abertura en la tapa acústica, en la tapa armónica, perdón, y tiene 6 cuerdas. Bueno, este es un, como lo definen, es un cordófono. Pueden pasar. Bueno, antes de esto les quiero contar un poco de la historia de la guitarra. La historia de la guitarra remite a los tiempos de la cítara y el laúd como sus antecesores. El recorrido del tiempo nos muestra también a la vihuela y a la guitarra barroca como miembros del mismo árbol genealógico. Y la guitarra, tal y como la conocemos, hoy en día es un instrumento pues más o menos reciente. A partir del siglo XIX se normaliza el modelo de guitarra moderna que usamos con el modelo de Antonio de Torres. ¿Pueden pasar la que sigue? Bueno, el modelo desarrollado para la fabricación de nuestras guitarras es el del alemán Hermann Hauser, de acuerdo al modelo de Antonio de Torres. Aquí lo tenemos. Los lauderos siempre han tenido como esta parte de integrarse con los ejecutantes, porque, bueno, a final de cuentas, ¿pueden pasar la que sigue, por favor? Tenemos este diagrama que también explica como bastante bien. Tenemos al laudero, que es el constructor de la guitarra, que tiene todo el conocimiento pues empírico, porque a final de cuentas recordemos que la laudería sigue siendo un oficio que va pasando pues de tradición oral normalmente. Hay libros de laudería, sí, pero bueno, sigue siendo como muy empírico. Y tenemos por otro lado al músico, algún músico de una academia, de un conservatorio, que tiene toda la experiencia teórica, y al ejecutante, que no necesariamente tiene que ser de un músico de profesión, pero que empíricamente también puede tocar la guitarra y entiende que está haciendo sonidos armónicos. Todos estos se juntan en el universo en medio con la acústica, que es lo que buscan. A lo mejor un ejecutante empírico no sabe que unos armónicos tienen que ser frecuencias de números enteros o cuestiones así, pero finalmente es lo que estamos buscando tanto el laudero como los músicos. ¿Sí pueden regresar un poquito a lo anterior? Bueno, aquí Antonio de Torres y Hermann Hauser son constructores y trabajamos mucho a la par con músicos. Hermann Hauser con Andrés Segovia y Antonio de Torres con arcas, ¿verdad? El señor Arcas. Y siempre es como esta parte, los músicos quieren tener una guitarra que suene bien y los lauderos saben cómo hacer esa guitarra. Entonces, si lo pueden pasar, por favor. Entre las diferentes materias que tiene un laudero, encontramos el método de construcción, que es un poco de lo que les he estado hablando de Antonio de Torres, el uso de las herramientas y la materia prima. Primero quiero hablarles como rápidamente de las herramientas. Bueno, también les reitero que todo esto es como muy puntual, obviamente no procuramos no ser tan técnicos ni entrar como tan a fondo a cuestiones demasiado que a lo mejor serían un poco tediosas, pero bueno, en la construcción de las guitarras clásicas acústicas, por lo menos en el Liceo de Paracho Jorengua utilizamos un método artesanal, todo es hecho a mano, y la única herramienta eléctrica que utilizamos es el tubo de doblar. Todas las demás herramientas que usamos, como cuchillos, serrotes, gubias, todos son totalmente manuales. Y bueno, esto hace que las guitarras obviamente se construyan en un tiempo muchísimo mayor que una guitarra que se podría hacer en una producción en serie.
las herramientas auxiliares son las que el laudero fabrica con cada guitarra que va haciendo. Depende de, aunque tenemos un estándar en nuestras guitarras, siguiendo los planos de Hermann Hauser, se van como haciendo, dependiendo de cada guitarra, herramientas, por ejemplo el compás del laudero, que dicen que sirve para hacer la boca, ciertos gramiles y demás herramientas que nosotros mismos fabricamos en el taller, también con madera. Y el cuchillo guitarrero, que es como la principal herramienta que usamos, que también es, cada laudero hace uno y es como súper personalizado. Esta imagen que tenemos aquí es el tubo de doblar, es la que les comentaba. Esta es la herramienta eléctrica que usamos. Sirve para hacer la forma de los aros o las costillas, que es la parte lateral de las guitarras, y se utiliza con calor. Si pueden pasar, por favor, a la que sigue. Bueno, se supone que es un video. Ajá. Bueno, aquí nada más es también como de forma enunciativa y un ejemplo, porque pues el video sí dura un poco, pero bueno, allí tenemos al maestro constructor, está con el tubo de doblar, está dándole la forma a los aros, en este caso son de cedro, y bueno, sí se requiere como mucha experiencia para hacer esto. Tenemos una plantilla ahí, y con eso se van haciendo las medidas. Se va doblando y bueno, se humedece la madera previamente, y después se empieza a poner en el tubo y ya se va doblando. Nos hacemos la otra, que también es un poco difícil. Bueno, eso es en cuanto al uso de las herramientas. Las maderas. Las maderas es la materia prima que utilizamos para hacer nuestras guitarras, y podemos usar desde maderas nacionales, mexicanas o extranjeras de muchas partes. Es indispensable, bueno, obviamente todos los conocimientos son indispensables, pero el uso el manejo de esta materia, recordamos que es materia orgánica, entonces muchas veces tiende a seguir el curso natural que trae, ¿no? O sea, las maderas a veces son cortadas desde el aserradero y vienen encontradas o vienen, no sé. Por eso el laudero necesita desde saber qué color tiene, cuál es su densidad, su humedad, su olor, todo, su apariencia, las vetas, porque eso es lo que le va a dar en gran parte la calidad a su instrumento. Las maderas, a veces las guitarras que están hechas de producción en serie, muchas veces vienen hechas con triple o con chapas de madera, con capas de chapas, y bueno, eso obviamente le resta calidad, porque el sonido viaja a través de la caja, y si la madera no es muy buena, pues le dificulta este trabajo del sonido. El secado de la madera puede ser natural, que es el que se recomienda para el laudero. El secado es porque las maderas, como cuando son, del árbol, tienen cierta humedad, entonces tenemos que ponerlas a secar para que estén más resistentes. Hay también otros
métodos para el secado, que son desde hornos, planchas, pero bueno, los lauderos por lo menos se recomienda que tengan un secado de las maderas mínimo de unos 5 años hasta más, y mientras más secas pues es más fuerte. Bueno, esta es una foto del taller, ahí ya habían doblado los aros y están también es importante ver la dirección que tengan las maderas para que al momento de que se está fabricando la guitarra pues no tenga como accidentes. ¿Podemos pasar a la que sigue, por favor? Gracias. Bueno, entre las disciplinas que ayudan al laudero, pues obviamente está la acústica. La acústica se encarga del estudio de la audición musical a fin de favorecer los sonidos procedentes de los instrumentos musicales a través de un análisis matemático de la melodía. ¿Pueden pasar a la que sigue? Bueno, un poco retomando lo que decíamos al principio de las colaboraciones que hemos tenido aquí en el laboratorio de acústica de la ESIME, aquí en Zacatenco. Hicimos estas valoraciones con la doctora Itzala y su grupo de acústica, en el que teníamos este banco para probar las placas de las armónicas. Aquí la doctora lo que hace es una práctica igual, se pone en el generador, tiene unos resortes que hacen que vibre la tapa. Y entonces con acerrín pintado lo ponen encima de la tapa y se van dibujando estas figuras, las figuras de Chladni. Pero bueno, aquí en la ESIME tienen unas tapas que son como muy didácticas, en realidad no son, están cortadas, no son hechas por lauderos. Entonces fue como muy interesante que nosotros trajimos las tapas de nuestras guitarras, y el comportamiento es completamente distinto. Las tapas que utilizan aquí están cortadas de manera horizontal y bueno, están hechas de triple-A, y las tapas que nosotros trajimos pues son tapas de pino americano, y bueno, obviamente están cortadas de forma vertical, que es como se deben de cortar con las vetas en vertical. Y bueno, la cosa aquí en esto, si lo pueden pasar, la que sigue, ahí. Esa, bueno, el Liceo de Paracho colaboró, como ya les comenté, y podemos pasar, sí, esa ya me acuerdo. Lo que les iba a decir es que estas figuras hacen estas como líneas que tienen simetría de espejo. Entonces, mientras más simétricas sean, la tapa tiene frecuencias más exactas, tiene los tonos, y entonces pues la armonía es correcta. Entonces, creo que sigue otro video. Bueno, este es lo que hicimos nosotros aquí en ESIME. Bueno, esto era lo que les comentábamos. Estas figuras, si podemos regresar a la foto anterior, por favor, antes de este video, ahí está. Si ustedes se fijan, se hacen unas líneas como una V en la parte más ancha de la tapa y una línea recta en la parte de arriba. Aquí no sé si alcanzan a ver, pero bueno, tenemos una guitarra que está en proceso de construcción, y lo que nos indican estas figuras es que ahí es donde están como los nudos, donde se va como atorando el acerrín, y es donde necesitan los refuerzos de nuestra tapa. Y bueno, o sea, como la tapa está vibrando, necesitamos que tenga como cierta como estabilidad, y justo son lo que nos dibujaron el acerrín en nuestras tapas, es los refuerzos de la manera justa en la que nosotros los colocamos.
Entonces, como nos decían aquí en el Poli, a veces hay algunos músicos que llegan y le dicen al laudero que su guitarra no suena bien o no está bien construida. Entonces, con este tipo de ejercicios, el laudero se puede respaldar y le puede decir que la tapa es totalmente armónica, y es como una de las importancias de trabajar como en conjunto con otras disciplinas. ¿Podemos pasar? Bueno, este es como otra... Dentro del mismo laboratorio de acústica, aquí en la ESIME, hicimos otros ejercicios en los que con un sonómetro íbamos midiendo cómo iba radiando la guitarra. Entonces, si pueden poner la que sigue, estos ejercicios los hacen también los alumnos con una guitarra que tienen aquí. Nosotros hicimos las pruebas con 2 guitarras de 2 lauderos diferentes para ver cuáles eran las diferencias. Entonces ponen en el piso estas como marcas, estos ángulos, y vamos tocando las cuerdas y se va anotando las frecuencias y los decibeles que van marcando. Y bueno, al final se hace con un analizador de espectro, se va viendo como los resultados. La que sigue, por favor. Bueno. Esto fue, nosotros en la expoacústica anterior tuvimos este acercamiento con el Poli, y bueno, fue cuando empezamos a venir aquí al ESIME, tomamos el curso y nos explicaron como muchas cosas que nos ayudaron bastante. Estuvimos trabajando con la doctora, y posterior a eso, eso fue el año pasado me parece, bueno, lo anterior. Después de esto, con mucho gusto recibimos a un equipo de chicos de aquí de la ESIME, que, como comentaban, fueron a hacer un instrumento. Aquí era un ukulele. Entonces llegaron a decirnos, les quiero platicar como rápido lo que hicimos. Fue como querían hacer su ukulele, pero pues no tenían como mucha idea o tenían muchas dudas respecto a la materia prima, a cómo se hacía, a qué iba a pasar. Entonces nosotros también teníamos muchas dudas de qué era lo que querían, ¿no? O sea, creo que hubo ahí como una comunicación muy buena. Nos estaban explicando y ellos sacaron sus planos, que nosotros siempre decimos, bueno, el laudero necesita como de sus planos para que las medidas, porque, bueno, obviamente las guitarras tienen una teoría musical, ¿no? Están octavadas, los trastes tienen cierta medida para que sean pues las notas que tienen que ser. Y cuando llegaron con el que querían hacer el ukulele, pues fue una cosa diferente, porque es un instrumento diferente a la guitarra. Entonces, bueno, ellos con todos los conocimientos que traían ya de acústica y todas estas cosas, de matemáticas, exacto, de ingeniería, pues nos explicaron y fuimos. Ellos ya traían como un poco la idea de lo que querían, traían su madera, y tuvimos como ciertas modificaciones, y conforme se fue construyendo el instrumento, pues fuimos viendo qué era lo que necesitaban. Aquí nosotros les dimos como unas aportaciones, y se estaba aquí pegando el diapasón y la sobrepalma. Y si pueden pasar, por favor. Bueno, este fue el producto final. El ukulele querían que fuera como un instrumento pequeño, para que fuera como portátil, más portátil. Y bueno, aquí no tenía todas las cuerdas, pero este fue como el resultado. Y pues ya, eso sería todo. No sé si podemos pasar como a las preguntas o algo así.
No sé si cuenten ustedes con el catálogo de las figuras gimáticas, las que surgen de someter a vibración algún material. Tengo entendido, hay un texto, ¿no?, de un catálogo de esas figuras, que no son aleatorias, sino que son repetibles en tanto que científicas. Sí, buenas tardes, yo soy Fidel Cervantes. Nosotros venimos a darnos cuenta aquí de ese tema precisamente con el curso que nos invitó la maestra Itzala. Definitivamente un constructor empírico no tiene esos conocimientos, y es lo que explicaba Silvia, cómo haciendo una suma de todas las disciplinas vas engrandeciendo tu saber. Definitivamente a veces uno piensa que ya sabe todo y de pronto te das cuenta que no sabes nada. Entonces aquí la maestra, conjuntamente con sus alumnos, nos tuvieron que explicar desde el principio de cómo la acústica es una rama de la física. Sí, entonces yo como constructor empírico no tenía y no tengo ese conocimiento, porque son conocimientos prácticamente de ingeniería. Sí, buenas noches. Buenas noches. Yo quisiera preguntarle, mire, yo tengo varias guitarras hechas en Paracho. Sí. Y allá las compraron, pero tengo un hijo que es muy distraído y tira las guitarras. Entonces ahorita tengo 3 guitarras que ya están rotas. Sí. Sí. Yo quisiera saber si se pueden reparar o ya no sirven esas guitarras, porque una guitarra está despegada de la parte frontal totalmente. Otra se le cayó el puente, se lo pusieron, pero él me dice, es que esa ya no está afinada. Entonces ya no la quiere usar, que porque no está afinada. Sí. La que está despegada pues tampoco, y luego otra pues sí le rompió la madera. Entonces tengo 3 guitarras que no. Ahora compramos una guitarrita chiquita porque él está chico. Sí. Lo compramos cuando tenía 9 años y le compramos una guitarrita para su tamaño, y resulta que nos supimos cuando entró a sus clases de guitarra que era un requinto. Sí. Y no, entonces cuando le dijo a la maestra, no, tienes que traer una guitarra normal para que aprendas, y luego ya el requinto. Entonces ahí también nosotros comenzamos a aprender en esa situación. Pero yo quisiera saber si esas guitarras se pueden reparar y que se escuchen bien, porque él dice, no, es que ya no están afinadas. Bien, sí, definitivamente sí se pueden reparar. Y más que nada, acuérdense que un instrumento es como algo que te pertenece y le pertenece a la familia. Ahorita, como lo que usted comentaba, básicamente son distintos los tipos de origen que dieron esa afectación a sus instrumentos. Por ejemplo, el de la tapa, hay cambios un poco bruscos, sí tenemos que cuidar, ser muy cuidadosos con el instrumento. El cuidado normal es como el cuerpo humano, que haya limpieza, que haya ese amor por el instrumento, porque las maderas siguen vivas, aunque el árbol ya fue muerto, pero las maderas siguen vivas. Tenemos que darle cierto grado de humedad, un cuidado intensivo, por así decirlo, y así te pueden durar 50, 60, 70 años. Gracias. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Pues es un gran gusto tenerlos por acá, ¿verdad? Y que sigamos en contacto con ustedes. Pero yo quisiera que no olvidaran los compañeros de aquí de la reunión lo que dijo la Silvia, sí. Silvia al principio. Estamos hablando de 2 principios de hacer guitarras, de construir este instrumento que, como dijo usted, desde siglo XVII, XVIII, por ahí, ¿verdad?
ya toma su forma como tal, como guitarra, como ese instrumento, de acuerdo con la historia. Pero nos vamos a encontrar que al momento de adquirir un instrumento y querer, como músicos y practicantes, ¿no? Ya sea aficionados o semi o profesionales, ¿verdad? ¿Cómo vamos a elegir esa guitarra? Porque si tenemos dos opciones, entre comprar una guitarra artesanal, como dijo usted, hecha a mano por un laudero, con procedimientos artesanales, si usted, como usted dijo, empíricos, ¿verdad? Así es. El método empírico no deja de ser un método. Así es. No será todo lo científico que las figuras de Chladni, por ejemplo, ¿verdad? Pudieran llegar a ofrecer. Ecuaciones de movimiento, de ondas, ¿no? De vibraciones, así es. sobre determinados elementos mecánicos de vibración. Pero vamos a ir a caer entonces al otro bando, a la otra opción, la de una producción en serie, de un instrumento musical que se va a hacer de acuerdo a ciertos patrones, estandarizado y pum, 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 ¿verdad? Igual en cualquier época del año, igual, y ahí es donde todos los aspectos artesanales que el laudero va a tomar en cuenta no van a entrar en esa producción masiva, industrializada, porque ahí ya no van a contar esas cosas. Ahora, finalmente, al último de todo, sea cual sea la forma como se haya hecho el instrumento, ¿verdad? Va a llegar ahí, van a estar los dos, vamos a suponer que fueran esos dos que están ahí, y tú agarras a un músico bueno, a un buen músico, un guitarrista que toque clásico, ¿verdad? Le vendaras los ojos, no le dejaras ver ni qué marca es el instrumento ni nada, y a ver, tócalo, toca esta y toca esta otra, y después dime cuál te parece mejor, ¿no? De acuerdo con tu oído, lo que oyes mejor, y la toca sobre todo el diapasón en todas sus octavas, que son 3, ¿verdad? Ya más abajo de 3, pues ya quizás se pueda, pero esa es la diferencia entre una guitarra clásica y una eléctrica, ¿verdad? Que con una clásica llegas hasta 3 octavas, y ya con eso te conformas, ¿no? Y en las otras, pues hasta se hace más largo el diapasón. Bueno, pero finalmente, hasta en las mismas fábricas de guitarras, en donde se hace la producción en serie y masiva, finalmente quien da el último, el que decide como control de calidad final, siempre es que llega a las manos de un músico, la encuerda, la toca, y dice si la guitarra está bien o no, ¿verdad? Y si lo hizo el laudero tardándose 6 meses con su guitarra así, porque el procedimiento es bastante más tardado. Veamos, por ejemplo, toda esa forma de pegar las tapas junto con la parte de la estructura. De la estructura, son una gran cantidad de cuñitas pequeñas. Y en el otro procedimiento es una sola cinta corrida que se pega a la otra, y como que ahí hay una diferencia del cielo a la tierra, ¿verdad? Y eso nomás basta con que te asomes tantito para adentro de la guitarra para que te des cuenta de todos esos detalles. ¿Cómo influyó finalmente eso? Ahí veo, por ejemplo, esas líneas que son como un abanico que se va abriendo. Así se llaman abanicos. Van a, obviamente, la vibración de esa tapa se va a ir igual, siguiendo por esas líneas, ¿verdad? Y cubriendo la mayor cantidad de superficie de la tapa, ¿no? En fin, todos esos detalles, pues ahí tú sabrás, ¿no? Por qué un instrumento que tiene 500 años o más de estarse haciendo en diferentes formas, pues sigue hasta hasta el día de hoy, ¿verdad? Y sigue siendo apreciado por los mejores músicos y por los mejores ejecutantes, ¿no? Así es. Entonces, eso es lo que tenemos que apreciar nosotros, que eso es una tradición, y que esa tradición se conserva de padres a hijos, como el Señor se lo va a pasar a sus hijos, y si no los tenía con su esposa, ¿verdad?
todos sus alumnos o aprendices van a aprender. todos los alumnos y aprendices que tenga en su taller se van a volver sus hijos espirituales, ¿verdad? Sus hijos ¿por qué? Porque les está transmitiendo una tradición. Algo importantísimo, es una cultura importantísima de conservarse, porque si no nos vamos a perder en un mundo industrializado, estandarizado, que realmente cada día es menos, te vas a ir por lo barato, pero no por lo de calidad, no por la calidad. Así es. Ese era mi comentario nada más. Gracias. Felicitarlos y agradecerles que hayan estado con nosotros. Gracias. Bueno, antes que nada, quiero agradecer al Liceo de Paracho Colengua por el apoyo que ha dado bueno, al menos a nuestros compañeros, que ya tenemos aquí a dos más presentes en los que trabajamos en este proyecto de la materia de acústica musical. Muchas gracias por el convenio, la ayuda. Y bueno, como comentario, nosotros ya tuvimos este acercamiento, tenemos nuestra escuela, la ingeniería, pero ahora ya sabemos pues la construcción empírica, y como ingenieros nosotros estábamos pensando y estamos interesados en, aparte de hacer este instrumento, también tuve un proyecto que fue mi proyecto de titulación, fue una guitarra. No fue al 100% con ellos, pero también tuvimos el apoyo, y junto con mi compañero teníamos la espinita, el interés de saber cómo hacer una guitarra completa, justamente lo que hacen ellos en el liceo, empezar desde cero del método empírico. Pero bueno, repito, como ingenieros nosotros pensamos en agilizar procesos, y pues también pensamos en la producción en serie. Entonces, no sé, mi pregunta sería, también va un poco relacionado a lo que nos comentaba el profesor Maximiliano, como qué ventajas podríamos decir que la laudería así empírica, el proceso básico de la guitarra que lleva tantos años, qué ventajas tiene con los procesos industriales que existen en el mercado? Sí, bien. Lo primordial es obviamente el conocimiento primero de las materias primas, porque ese conocimiento no se obtiene en 2 meses ni en 6 meses, mínimo 1 año, 2 años. Brevemente, cuando yo aprendí a conocer un poco de maderas, me estuve en el taller aquí de la Ciudad de México 3 años. Yo era el receptor de las materias primas para la producción. Había en ese tiempo como 22 lauderos en este taller, y lo que decía el profesor, como es una tradición familiar, el dueño del taller era mi tío, hermano de mi mamá, y yo, pero ¿por qué no me permiten primero presentarme? Y ahorita te contesto bien, sí, porque no me he presentado. Como ya saben, yo soy Fidel Cervantes, soy originario de Paracho, Michoacán, y para mí, antes que nada, es un honor estar aquí en el Politécnico. Aunque no lo crean, mi número de registro es 710-4120. Ya se imaginarán, yo hace 45 años ingresé a la vocacional número 5, y obviamente con los maestros de matemáticas muy exigentes, y a mí me daba mucho miedo, porque yo dije, ¿para qué estudio matemáticas si yo soy guitarrero? Yo tenía 15 años, yo ya tenía como 7 años de experiencia de hacer guitarras, y es obvio que después de muchos años te das cuenta que es una combinación perfecta, ¿sí? O sea, esos pequeños o grandes conocimientos de matemáticas de mi maestro Puyol de la vocacional 5, porque era bien exigente, nos traía, pero yo no sé aquí, pero ya en la Voca 5, en esos años, fui la última generación de 2 años. Después ya cambiaron a 3. Bueno, entonces lo que quiero decir, que no está peleado el conocimiento científico con el conocimiento empírico, sino que tenemos que hacer una fusión. Entonces, y ahí es donde, por ejemplo, lo que nos explicaba Silvia ahorita, donde converge la acústica concretamente con
con el conocimiento que deseamos tener. Al final de cuentas, nosotros en el liceo, vamos a decirlo así, no hacemos guitarras, producimos sonidos, ¿sí? Que pueden ser buenos o malos, ¿sí? Pero lo bonito de esto, que cada constructor personalizado va a dar algo de sí, va a dar de su emoción, va a dar de su integridad, de su personalidad, ¿sí? Yo luego a veces, ahorita tenemos 10 alumnos el sábado, y pues sí les digo, si ustedes no ponen atención a lo que van a hacer, entonces se van a despersonalizar. O sea, aquí no son Coca-Colas, no es de que todos igualitos, no, aquí cada instrumento, aunque sea del mismo laudero, es diferente. Entonces, los procesos industriales, a mí me gustó mucho tu tesis, que luego me vas a dar una copia, me dijiste. Entonces, ¿por qué es tan bonito cuando ves un producto terminado? Un producto terminado que definitivamente hay ciertos detalles que dices, china, aquí la regué, en la próxima la voy a hacer mejor. Y eso es lo que nos invitan las escuelas, ser mejores. Sí, ser mejores como personas. Lo decía la maestra en la inauguración, la maestra Itzala, realmente la competencia es conmigo, ¿sí? Yo no voy a ver a los de al lado ni los de acá, sino simplemente ser mejores como persona, y en este caso como constructor de instrumentos, concretamente de guitarras. Mis felicitaciones, Diego, contigo y con todos los demás compañeros, con Mariela, con Luis, con todo, David, por todo el interés que ponían, y además me sorprendí cuando les pregunté, pues hagan la puntuación, y en 20 minutos sacaron sus cálculos. A mí eso me sorprendió, porque eso quiere decir, vamos a hacerlo, no vamos a decir, ¿a quién le preguntamos? No, y el mexicano eso tiene, no tenemos por qué andar pidiendo otras cosas, aquí lo podemos hacer. Entonces, la diferencia que me preguntó Diego, definitivamente la industrialización sí es necesaria. Concretamente en Paracho hay fábricas que sacan 2,000 guitarras a la semana, y obviamente pues esa es una fuente de ingresos, que es una producción totalmente diferente a un instrumento hecho 100% a mano. No hay, quizás la única relación es la forma, la figura, de ahí para allá no se parecen en nada. ¿Sale? Sí, yo creo que, bueno, nada más quiero agregar, o sea, como dice, una ventaja, digamos, de las fábricas, pues es eso, ¿no? Que es una producción muchísimo mayor y es necesario, ¿no? O sea, a veces las tiendas de música, o sea, si tú como guitarrero quisieras surtir a una tienda de música que te pidieran, no sé, cierto número, estaría como muy complicado, aunque tuvieras tus ayudantes y todo, porque una guitarra no se hace en una semana, o sea, bueno, habrá quien la haga, ¿no? Pero sí es como bastante complicado. Entonces, a lo mejor una ventaja también de hacer el proceso artesanal, pues es un poco más personalizada, ¿no? O sea, nosotros las hacemos, si viene un músico, nos dice las especificaciones que quiere, pues ya se hace de ese modo. Si no, se pueden hacer adecuaciones, cosa que en las guitarras de fábrica, pues no sucede. Y bueno, obviamente la calidad, digo, sí hay buenas fábricas, ya no solo en Paracho, ¿no? O sea, las fábricas de Fender o ese tipo de guitarras, pues tienen como maderas pues buenas, o sea, sí, no es que sean completamente malas, pero a final de cuentas aquí se tiene como un cuidado, como decía también hace rato nos comentaban por allá, no sé, los cintas que vienen ya de fábrica aquí son como procesos un poco más detallados. Entonces sí depende, obviamente también a nivel de costos, pues a lo mejor es una ventaja a las fábricas, ¿no? Porque salen más económicas. Entonces para las personas que no desean como gastar tanto, pues resultaría más ventajoso. Pero en general, o sea, creo que las guitarras hechas a mano sí requieren como de cierta apreciación y de ciertas personas que
que lo ven como más allá de solo un producto X, ¿no? O sea, creo que, como decía el maestro, o sea, producimos sonidos, emociones y todo, y bueno, yo creo que cada laudero, cada vez que hace una guitarra, es como un hijito para él, o una hijita, y sí, se hace con mucho cariño. Ok, muchísimas gracias. Pues como